La Facultad de Teología Urim y Tumim, Luces y Perfecciones presenta. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Bachillerato Teológico Ministerial. Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad. Una sesión de nuevo estilo de vida, entrevistando estas vidas extraordinarias, testimonios de vida. Para mí es un privilegio y es un honor poder presentar hoy, recibir al pastor Hilario Salas, que se encuentra en Mecayapan, Veracruz. Un amigo, un consiervo, un maestro de nuestra facultad, una persona extraordinaria. Pastor Hilario Salas, muy buenas noches. Sea usted bienvenido. Gracias por aceptar esta oportunidad, este reto, por aceptar este desafío que prácticamente nos llena a muchos de curiosidad de saber quiénes son nuestros maestros. En efecto, pues usted y yo sí no nos conocemos, pero yo le preguntaría a usted, ¿quién es Hilario Salas? ¿Quién es Hilario Salas? Gracias, pastor. Me siento contento. Es un honor de estar aquí con ustedes y compartir las cosas que el Señor hizo en mi vida. Bueno, mi nombre es, ya como usted me presentó, Hilario Salas Castillo. Soy originario de Mecayapan, Veracruz. Estoy casado con mi esposa Alicia Pulido Hernández. El Señor nos regaló 4 hijos, 3 varones y una mujer. Y aparte el Señor nos regaló una más, que un día llegó en la iglesia y la adoptamos. Y hasta ahorita es parte de nuestra familia. Gracias al Señor. Y Sí, pastor, lo escuchamos. pues quiero compartirles algo que para mí es grandioso, desde cómo fue mi conversión a Cristo. Cómo inicio este camino en la vida cristiana. Esto sucedió hace aproximadamente 40 años. En 1983, en una de las noches, como cualquier joven adolescente, pues rebelde y en caminos del mundo, y íbamos caminando con unos amigos, dos de ellos son pues con los que siempre he convivido, eran amigos inseparables. Así como nos gustaba caminar, correr por las calles, pero un día nos tocó pasar por una de las calles donde había una iglesia y nos detuvimos a escuchar las alabanzas, porque era la hora de las alabanzas, y nos pusimos a platicar un rato ahí y escuchando el canto, y de repente le digo a mis amigos: oye, ¿qué les parece si nos metemos dentro del templo? Y uno de ellos dijo: ahorita no, dice, mejor mañana. Y por cierto, esa noche no entramos, pero como que sentimos el compromiso, que dijimos mañana, porque a la siguiente noche nos citamos en un lugar y ahí nos vimos y nos metimos en la iglesia. Entonces fuimos parte de esa iglesia. La iglesia nos recibió y estuvimos ahí un buen tiempecito. Ese mismo año, el 31 de diciembre, en tiempos de mucho frío por acá, y más hace 40 años, mucho más todavía, bajamos en las aguas, nos bautizamos, 15 jóvenes en ese día, y fue de gran gozo, fue de gran impacto para mi vida,
ser hijo de Dios. Y desde ese tiempo hemos caminado y hasta aquí estamos todavía. Y pues dentro de mi llamado, porque Dios siempre trabaja con planes, yo reconozco que Dios no es un Dios que escoge a las personas a la y se va. Dios siempre ha tenido un plan para cada uno de nosotros. Y ese fue prácticamente para mí un llamado que no sabía qué es lo que había más después. Y de ahí yo seguí frecuentando en la iglesia con mucho entusiasmo, mucho gozo. Nos involucramos en los quehaceres de la iglesia. Siempre me gustó colaborar, nunca me quedé en casa. Siempre estuve en la iglesia metido en todas sus actividades. Empecé a gustarme tocar un instrumento. No sabía nada, pero me llamó la atención y empecé a practicar y aprender. Y fue un motivo más para seguir sirviéndole al Señor. En el tiempo de mi juventud, fui 3 veces como líder juvenil por 3 ocasiones, donde le serví con todo mi corazón. Manejábamos más de 40 jóvenes, armamos un grupo de como una rondalla, traíamos puras guitarras, porque no había más, pero nos sentíamos muy contentos, hacíamos campaña con todo. Gracias al Señor y la iglesia empezó a crecer y a crecer. Y más tarde empecé a servirle al Señor en la predicación. Me gustaba mucho predicar el evangelio y me sentí privilegiado, me sentí honrado el poder servirle al Señor. Y pues yo conocí al Señor cuando yo tenía 15 años. Y a los 18 años me casé acá por nuestro rumbo. Pues si no hay más que hacer, más que casarse. Pues es la costumbre de mi pueblo. Pero con el tiempo, en este servicio, el Señor me llevó a un trabajo. Para mí es grandioso, para mí es precioso. No hay, como que no tengo una palabra como especial para decir que fui bendecido, porque fui llamado a la traducción de la Biblia, donde trabajé por primera vez más de 11 años en el Nuevo Testamento, traduciendo la palabra de Dios del español a mi idioma náhuatl, que hasta hoy sigo escribiendo la palabra de Dios en mi idioma. Hoy llevo más de 18 años. Y en este recorrido he aprendido muchas cosas importantes, cosas que yo no sabía, cosas que desconocía totalmente, puesto que para nosotros el español no es tan comprendido, porque no es nuestro idioma. Teníamos tantas complicaciones, pero gracias a Dios, en este hermoso aprendizaje de sumergirme en las profundidades de las aguas de vida eterna, el Señor con el tiempo me llamó a la plantación de una iglesia. Fue sorprendente para mí porque nosotros tuvimos un conflicto en la iglesia donde yo fui tratado como malhechor, todo porque en la iglesia se cometió un pecado. Y por cuidar la doctrina del Señor, pues uno más, después de mí, nos pusimos como que a la defensa de la obra del Señor y
y no quisimos que ese pecado manchara la iglesia. Y ante todo eso, nosotros fuimos demandados en aquellos tiempos en el ministerio público. Y como era un pecado de adulterio de el líder de la iglesia, entonces fue muy pesado. Y como yo jamás metí políticas dentro de la iglesia, simplemente hablamos con el pastor. Les dijimos que si es posible que quitaran nada más del cargo que tenía a aquella persona, o sea, la mujer, y que se mantuviera así en secreto, que nosotros íbamos a mantener, dijéramos, el secreto, pero que le, que, que le quitara el cargo que tenía esa persona en la iglesia y que Dios le ayudara. Pero no pasó así. Yo creo que la justicia es de Dios y nosotros tal vez íbamos a encubrir un pecado, pero el Señor no lo permitió. Y entonces llegamos a las demandas. Tuvimos 2 demandas. Nos decía la licenciada del Ministerio Público, dice: Milario, no tienes salvación porque con 2 demandas en aquellos tiempos el delito era de calumnia. Dice, pues no se pueden salvar. Le dije: mira, yo creo que nosotros servimos a un Dios y lo que hemos hecho no lo hicimos para beneficiarnos a nosotros personalmente, sino más bien por la iglesia. Digo, solamente queremos defender la sana doctrina. Dice: sí, pero pues aquí esto no procede. Le digo: bueno, le digo, si no hay otra forma, pues esperamos que salga la orden de aprehensión. Dice: ¿estarías dispuesto a ir a la cárcel? Le digo: pues si no hay de otra, adelante. Y entonces mis amigos que me conocían, yo en aquellos tiempos también era constructor, era el maestro de obras. Mis trabajadores me decían: no, te tienes que escapar, tienes que salir del pueblo, tienes que ir lejos, porque te van a agarrar. El momento que te agarren, se va a complicar mucho. Entonces le decías: no, sí tienen razón, pero yo no puedo salir. Yo no puedo salir. Entonces, más adelante, alguien me decía, ven, dentro de mis compañeros de trabajo, dice: mira, hermanito, yo creo que, dice, tú vas a ir a la cárcel y creo que Dios no va a hacer contigo nada. Dice: ¿qué te parece? Mejor vente conmigo. Dicen: vamos a tomar mejor unas cervecitas por ahí, yo lo pago. Le digo: no, hermano, no. Le digo: pero puedo hacer un trato. Si a mí el Señor no me contesta, de aquí a un mes, yo me voy contigo. Pero si el Señor me responde de aquí a un mes, tú te vienes conmigo, ¿sí o no? Él a las risas dice: sí, no pasa nada, sí, un trato. Le digo: bueno, pero para aquel entonces ya había transcurrido casi un año y las cosas cada vez más se complicaban. Habían testigos falsos y nosotros no teníamos nada, simplemente teníamos unas cartas que Dios mismo creo que pues nos hizo llegar a través de unas personas. En aquel tiempo la comunicación era por cartas. No era como hoy, que ahorita la tecnología con celulares, otros medios. En aquellos tiempos no, era con papelitos. Y
y llegaron a nuestras manos 3 cartas y eso presentamos ante el Ministerio Público, pero pues como ellos tenían abogado, entonces decían, no, pues es que ellos lo inventaron, ellos hicieron la carta. Y bueno, pues era un problema difícil y pues nosotros siendo nadie, pues éramos jóvenes y finalmente, gracias a Dios, les doy gracias a Dios que un día me llama la licenciada del Ministerio Público. Dice, hoy va a ser, dice, la última, dice, el encuentro que tienen que pues presentar todo argumento. De otra manera, dice, ustedes van a quedar procesados. Pero Dios es grande, que en esa reunión que tuvimos, aquellos con sus falsos testigos y nosotros no teniendo nada, el Señor fue quien peleó nuestra batalla, lo reconozco bien, porque ellos mismos se empezaron a declarar como culpables. Y yo no sabía qué decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasaba esta cosa? ¿Por qué se están declarando culpables? Delante del juez, delante de la iglesia, jamás dijeron que eran culpables, pues que los representantes de nuestra organización habían venido, pero jamás confesaron. Y ahora ante un juez humano empezaron a decir las verdades. Y entonces nosotros fuimos absueltos de esa culpabilidad y quedamos tranquilos. Gracias al Señor nos dieron un oficio donde nosotros quedábamos libres. Entonces al día siguiente ese documento le llevé a mis amigos y le cuento por ti mismo. Digo, mira, pasó esto. Y dice, pues ni modo. Le digo, sé que tú te vienes conmigo. Le digo, dime si paso por ti. Dice, sí, vete a mi casa. Y así fue, y ese amigo se entregó a Cristo y después de él trajo su esposa, trajo sus hijos, trajo sus papás, trajo sus hermanos. La cuestión que eran como 10 personas que llegaron a la iglesia. Me gocé mucho por lo que Dios hizo conmigo. Y Interesante, pastor. entonces, sí. Qué interesante escuchar cómo Dios lo respaldó, cómo Dios tomó control de esa situación tan difícil, porque cuando hay un celo por las cosas sagradas, cuando hay ese temor de Dios en el corazón, no podemos ser indiferentes ante las situaciones que pasan arriba en el liderazgo o abajo en la congregación. Pastor, ¿cuál sería el desafío más grande que usted ha tenido en su ministerio como pastor? ¿Cuál ha sido la experiencia más tremenda que tal vez le pudo haber costado el ministerio o pudo usted haber renunciado o tal vez usted hubiese querido dejar todo? Hay mucha gente que nos está escuchando, nuestra comunidad, nuestros alumnos, nuestros maestros, y que creemos que los pastores no pasan pruebas. Creemos que los maestros no son examinados por el corazón de Dios. ¿Cuál sería ese testimonio para toda nuestra audiencia, pastor? Muchas gracias. Gracias, pastor. Pues para mí lo que ha sido más difícil, yo no había experimentado un ministerio complicado. Cuando me sentí predicador, yo dije, oh, ahora sé predicar, ahora puedo compartir el evangelio y cumplir la comisión.
Pero cuando uno de esos días mi pastor me dice, Lalo, acompáñame, agarra tu guitarra y vámonos. Dice, vamos a ver una familia. Le digo, ah, sí, sí, pastor. Yo contento, feliz y todo. Pero mi pastor desde que llegó, hace, ¿qué? 25 años creo ahora, me decía, oye, Lalo, ¿no quieres, pastorear una iglesia? Le digo, no, por el problema que tuvimos, me quedé con ese problema, con esa, pues, situación en mi mente pues me dijeron que nosotros andábamos buscando el pastorado y entonces por eso armamos el problema y todas las cosas. Y eso como que me hizo daño. Y entonces cada vez que me preguntaban un pastor, entonces le decía, no, no, pastor, no, no. 10 años estuvo así, pero uno de esos días me dice, acompáñame. Y ya fui. Y hicimos el culto con una familia y ya terminó el culto, terminó la prédica de mi pastor. Y ya después de todo dice, mira, me traje a Lalo aquí. Él aquí va a plantar una iglesia y tiene que crecer más que la iglesia Ebenezer. Me quedé sin palabras. No le contesté nada. Agaché la cabeza y dije, Señor, ¿por qué? ¿Yo por qué? Llegué a la casa, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pasó esto ya pues allá en el culto de hogar, la casa de Pulán. Dice, mira, si esto es de Dios, yo te sigo. Entonces cuando ya estaba yo ahí, yo no sabía predicar, más o menos le entendía, pero es que plantar una iglesia, ¿cómo? Yo buscaba 1000 herramientas de aquí para allá. Me metía por internet a investigar, leía libros, no encontraba materiales. ¿Cómo? Porque me di cuenta que necesitaba sistematizar la enseñanza. Y, 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 y esto para mí me produjo pues una crisis, una preocupación, y me estaba rindiendo. Porque pasó un año y seguíamos con lo mismo. Pasó 2 años. Si es que había un alma, 2 almas más nuevas, era mucho. Entonces yo le decía al Señor, decía el Señor, Señor, si tú fuiste quien me enviaste aquí, tráeme alma, Señor. De lo contrario, yo me voy de aquí. Yo dejo esto. Y el Señor fue tan bueno. Vio mi debilidad y empezó a traer las almas. Empezó a traer, a traer. Ya cuando nos vimos, ya éramos 10 personas. Me gocé bastante. Dije, Señor, creo que sí. Tú fuiste el que me enviaste acá. Ayúdanos entonces. Dame sabiduría, dame entendimiento. Lo que voy a hacer, necesito saber. Yo oraba a Dios mucho, oraba al Señor, Señor. No voy a poder solo. Entiendo ahorita que no es saber predicar, sino que es saber alimentar las ovejas. Ahora es saber cuidarlas, cómo cuidarlas y entender su crecimiento. Cuando puedo ver que una persona me está entendiendo, me está comprendiendo. ¿Cómo puedo desarrollar esto y cómo dirigirlos? ¿A dónde los dirijo? ¿Cómo los encamino? ¿Hacia dónde me los llevo? Entonces, fue ahí cuando
este, fui llamado para una propuesta que me hizo una organización, UNTI. Me empezó a invitar para que yo fuera parte de un equipo de trabajo en el Ministerio de la Traducción y empecé a participar. Me empezaron a dar capacitaciones de liderazgo y participé en muchos otros. Gracias a Dios que estuve un tiempo colaborando en un proyecto que se llama Compasión de México. También fui director, fui de finanza, fui un comité y entonces también me enseñaron cosas importantes y eso también me ayudó cuando menos a entender lo que necesitaba hacer. Y entonces en este aprendizaje en el ministerio, yo entendí que a final de cuentas yo solamente era un administrador de los talentos del Señor, pero que necesitaba multiplicar o necesito seguir multiplicando, y estoy consciente que un día voy a rendir cuentas al Señor. Entonces esto es lo que comparto, la parte difícil para mí desde este proceso difícil, cuando yo llevaba tal vez 3 años, 4 años con la iglesita, pero al final de cuentas el Señor ha sido bueno conmigo, pastor, y me gozo por esto. Ahora me gozo por esto. Ahora puedo decir que el Señor ha consolidado, la iglesia sigue creciendo, la iglesia ahora trabaja, ahora estamos levantando misiones, estamos casi por levantar 2 misiones más. Entonces vamos a tener 4 misiones. Ya llevamos 11 años desde que iniciamos esto, pastor. Ya usted conoce la iglesia, conoce el templo. Ahí estamos, pastor. Muy agradecidos con el Señor. Sí, amén, amén. Hay gratitud en nuestro corazón porque Dios ha sido maravilloso, ha sido extremadamente bueno con cada uno de nosotros y nos ha llamado a servirle. Y eso hace muy especial esta relación con Dios. Pastor, usted comenta que desde muy joven se convierte a Cristo. Las Amén. circunstancias lo llevan a ese encuentro con el amado. ¿Cómo Amén. siente usted ese llamado? ¿Cómo siente usted ese deseo, esa atracción de poder ser útil en las manos de Dios? Muchos jóvenes podrían decir, bueno, pues después de que termine mi carrera, después de que me case. Otros pueden decir, cuando ya sea un adulto mayor, voy a servir a Dios. ¿Cuál fue su experiencia como joven en ese llamado y qué le confirma en su corazón esa atracción de Dios a su servicio? Es interesante, pastor. Mira, desde que yo me convertí al Evangelio, Dios empezó a tratar conmigo. La iglesia donde yo me convertí es una iglesia que creía y sigue creyendo en el Señor firmemente, en sus promesas. Esta iglesia crece con una de las bendiciones que creo que pocas iglesias o muchas iglesias aquí en nuestra región pasó cosas sorprendentes porque mucha gente no sabía leer. Mi pastor, mi primer pastor, que fue un ancianito, que fue mi abuelo, por cierto, él no sabía leer, no sabía nada.
pero cuando compra su Biblia, el Señor le enseña a leer. Las personas, Dios le revelaba como una pantalla gigante los textos que necesitábamos aprender como la iglesia, como iglesia. No sabiendo leer, pero al ver esa revelación como una pantalla gigante, ellos podían leer el texto de la Biblia. Entonces fue algo sorprendente cuando yo me convertí, prácticamente yo adopté ese pensamiento, adopté ese estilo de vida de que Dios es real, de que Dios se mueve, de que Dios trata con nosotros, de que Dios nos dirige, de que Dios jamás nos deja. Y eso es lo que a mí me ha llevado a confiar en el Señor. Yo le digo a muchos jóvenes, yo también fui joven, yo tenía 15 años, no conocí otros vicios porque le servía al Señor desde mi juventud. Y el Señor siempre contestaba mis necesidades. Y Dios me enseñó muchas cosas. A mí también el Señor me hablaba. A mí me decía el Señor, hijo, yo te llamé para que tú me sirvas. Tú no vas a trabajar en estas cosas. Me dijo que yo no iba a trabajar en el campo, porque la gente aquí se dedica, bueno, la mayoría de la gente en aquellos tiempos era el campo. No había otro trabajo más que el campo, a sembrar milpas y a cosechar. Pero a mí el Señor me dijo eso, tú no vas a trabajar en el campo. Y dije, Señor, ¿será? Como que empecé a dudar, pero yo empecé a entender cuando yo ya tenía 2 hijos. Yo era simplemente un campesino, no tenía ningún conocimiento de otras cosas. Yo apenas había terminado nada más la secundaria y no sabía qué hacer, ningún oficio para nada. Pero el Señor me llevó a aprender un oficio solamente con participar en 2 construcciones. Me hice maestro, yo no sé cómo. Y entonces hice mi casa, yo la construí y de ahí me empezó a salir clientes. Me tomaron como maestro desde ese tiempo. Jamás de los jamases yo me quedé sin trabajo. Nosotros trabajamos aún un 24 de diciembre cuando ya no se trabaja. Aún los 31 de diciembre yo tenía que trabajar porque tenía muchos compromisos, una agenda llena de trabajos, de compromisos. Y yo manejaba gente. Ocupaba 8 personas, 10 personas para trabajar. Y siempre hasta que el Señor me llama a la traducción, los dejé ahí. Dios cumple con su palabra. No trabajé en el campo, trabajé en la construcción. Y de ahí Dios me llevó a la traducción de la Biblia. Y invertí 11 años en la traducción del Nuevo Testamento con otro compañero. Y ahorita estamos en el Antiguo Testamento. Entonces eso a mí me llena. Pero Dios, desde mi juventud, me tomó de la mano y hasta el día de hoy siento esa mano que me sigue sosteniendo. Pastor, me da mucho gusto escuchar ese testimonio, que desde su temprana edad usted ha tenido esa conversión, esa convicción y esa disposición para servir al eterno Dios. Le preguntaría a Amén. usted cuáles son los 3 secretos de Hilario, del pastor Hilario. ¿Cuáles son esos 3 secretos del pastor Hilario que
le han hecho permanecer en la verdad, en el camino y sobre todo en el ministerio. ¿Cuáles han sido esos 3 secretos o cuáles son esos 3 secretos que usted quiere compartir con nuestros alumnos, con nuestro auditorio, con la gente que nos está escuchando? Yo creo que yo puedo entender que es la confianza en Dios. Porque esa confianza me llevó a creer, a confiar en Él. Yo creía en su palabra, creía en su promesa, creía en todo lo que dice su palabra. Y también otro de los secretos es la disposición. Cuando me dispuse a servir al Señor, yo lo hice con todo mi corazón, a tal grado a que aún en el trabajo difícil, por ejemplo, de ser un albañil, el trabajo es pesado, duro, y más en tiempos de sol, yo no faltar a la iglesia. Yo sentía faltar a la iglesia es perder mucha bendición, porque yo sentía que todas las prédicas eran para mí, directitos para mí. Yo le decía a mi esposa, mira, quiero que me calientes agua, porque así como llego, así como me voy a bañar, porque voy a la iglesia. Yo a veces, el culto a veces era 5:30, yo a veces tenía que llegar corriendo 5 en punto, llegaba a la casa, 10, 15 minutos ocupaba para bañarme, vestirme y correr a la casa del Señor. Y yo me sentía contento. Y el otro, yo creo que para mí es entender quién soy. Si yo entiendo quién soy, yo soy un necesitado de Dios. Y siempre lo voy a decir, necesito de Él. Yo solo no puedo. Yo solo no voy a ninguna parte. Siempre necesito esperar. Necesito de Dios siempre en mi vida, pastor. Creo que estos son los 3 secretos que yo podría mencionar. Gracias, pastor. Yo le preguntaría a usted, en su vida matrimonial, qué importante ha sido el apoyo, qué tan importante ha sido la disposición que ha tenido su esposa para acompañarlo en este llamamiento. Mi esposa ha sido pieza fundamental en este ministerio, porque ella fue igualmente de mi generación. Yo no la conocía. Cuando nos bautizamos, yo no la conocí ni en la iglesia, más que la conocí en la escuela. Y gracias a Dios que ha sido una compañera verdaderamente idónea, porque ha sido mi fortaleza, mi apoyo moral. Cuando a veces yo le decía, yo creo que hasta aquí, yo creo que esto ya no tiene que continuar, me decía, no te rindas, Dios te va a ayudar, no te rindas. Y en realidad ella y yo formamos un equipo. Bueno, es director de alabanza y yo músico, pues hacíamos un equipo. Y ha sido de mucha bendición para mí. Me ha comprendido aun cuando he fallado. Ella también me ha exhortado. Ella ha sido mi mano derecha siempre y seguirá siendo. Y pues es una maestra también para sus hijos. Que agradezco a Dios por la vida de ella.
Así es, pastor. Conocemos al pastor, conocemos al esposo, conocemos al maestro de la facultad. ¿Cuál ha sido su experiencia en este proceso de formación en el Bachillerato Teológico Ministerial? ¿Cuál fue su aprendizaje? ¿Cuál fue su experiencia? Me siento deudor, pastor, deudor de esta facultad, porque me ha dado, ahora sí voy a decir así, con estas palabras como identidad. Yo no conocía una escuela de esa manera. No me sentía en familia. No me sentía querido, apreciado, puesto que con la escuela donde yo estaba estudiando con la Indiana Wesleyan, lo sentía muy lejano. Sus cursos, cierto, eran en línea todo, pero no había un maestro así presencial. No había eso, solamente hay que leer bien y responder. Pero cuando entro en la facultad, me sorprendió bastante a su director, ve usted, Pastor Israel, cómo nos abrazó, cómo nos tendió la mano y cómo nos llevó. Me siento totalmente afortunado porque me dio la provisión que necesitaba mi ministerio. Me dio herramientas, un programa muy especial para líderes de las iglesias. Sus materias como que fueron escogidos para fortalecer la labor del pastor. Y no solamente del pastor, para todos los ministerios, todo predicador, líder de alabanzas, el diaconado, maestro o evangelista. Es una cosa maravillosa. A todo mundo le platico. A mis amigos les comparto esto siempre. Le digo, mira, date la oportunidad de conocer la facultad. Le digo, me ha dotado de muchas herramientas. Los talleres para matrimonios, la consejería, por ejemplo, los idiomas de la Biblia, el griego, el hebreo, muchísimas herramientas que permiten que un líder se desarrolle, porque son materias entresacadas como una preparación exclusiva. Yo lo sentí como si de veras, como si a mí, como ahora, ministro del Señor, como pastor, como líder, como si todo ese conocimiento estaba programado para mí, al trabajo que yo hago. Así me siento, pastor. Me siento muy contento. Me siento bastante honrado con todo esto, lo que la facultad ha provisto para mí. Lo digo muy en particular para mí. Ha sido de mucha bendición, pastor. Gracias a Dios porque todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las Luces. Amén, Todo amén. lo que Dios permite y lo que nos da es para edificación, y la facultad precisamente para eso ha nacido. Nació en el corazón de Dios para bendecir la vida de sus ministros, para formar, para capacitar. También muchas veces hemos egresado de otros cursos y otras capacitaciones y consideramos que ya no es necesario entrar en una actualización. La facultad también tiene esa arista, esa función. Y bueno, pues a veces solamente creemos que nuestra vocación es formar.
Hemos tenido esta gracia gracias a nuestros patrocinadores, a nuestros donadores que hicimos una bolsa de dinero, hicimos una vaquita para comprar Biblias, para llevar proclamadores a través de otros ministerios y de otros apoyos de otros ministerios para llevarlos en avión, en transporte particular y bueno, también en autobús para que llegaran allá a Mecayapan. Platique a las personas que nos escuchan esta experiencia de recibir Biblias, proclamadores, folletos, manualitos para la educación cristiana de niños y la experiencia, porque usted estuvo a cargo de compartir a más de 8 iglesias esta bendición, pastor, por favor. Pues ha sido de mucha bendición para las iglesias, pastor. Todos los pastores están contentos por recibir estos materiales, puesto que para nosotros acá es difícil conseguir Biblias, y mucho menos para que nos regalen. Eso sí, ¿no? Sin embargo, aquí la facultad siempre lo hemos hecho en nombre de la facultad, porque gracias a la facultad, gracias también al equipo que hizo nuestro hermano, ¿cómo se llama? Hermano José Guadalupe, que es otro ministerio, en conjunto se hizo todo esto. Y entonces muchas vidas son beneficiadas, muchas personas que no tenían Biblia, que no podían comprar, que no podían leer palabra de Dios, ahora tienen. Y de asimismo de los proclamadores, las personas que no saben leer, ahora pudieron escuchar en su propio idioma. Y hay testimonios de que esas personas fueron beneficiadas porque no entendían de la palabra de Dios. Y ahora, cuando escuchan en su propio idioma, ellos se sorprenden y ellos ahora confían en el Señor, ahora saben más de Dios, ahora saben los propósitos que tiene Dios para sus vidas, ahora están llegando más a la iglesia, ahora se están convirtiendo más esas personas, porque le hemos dado también a las personas que no llegaban a la iglesia, pero gracias a estos tipos de tecnologías han ayudado bastante. Y nos sentimos contentos porque nuestras iglesias son beneficiadas y más gente están llegando a nuestras iglesias. Yo soy testigo, la iglesia Puerta del Cielo le está llegando más personas. Y eso nos pone contentos, nos pone feliz. Y no solamente la iglesia donde yo estoy, sino las otras iglesias que también fueron bendecidas con estos materiales muy importantes, pastor. Gracias a Dios. Fue un trabajo en equipo, fue un trabajo de muchas familias, de más de 12 personas y puedo decir que más de 8 familias que hicieron estas donaciones, que se materializaron. Agradecemos mucho al ministerio Que Todos Oigan, donde nuestro gran amigo y director de promoción, el pastor José Guadalupe, forma parte de este ministerio. Hay otro ministerio en Oaxaca que donó un gran número de Biblias en pastadura y pues mencionar a todos los donadores de Mecayapan, los donadores de Estados Unidos, de México, de Ciudad de México, a mi esposa, que pudimos participar en la compra de estas Biblias. Y fue un gusto, fue siempre una alegría poder disfrutar esas fotografías donde la sonrisa, la alegría de las personas, de los adolescentes, jóvenes, niños, ancianos, de tener una Biblia en su mano o tener un proclamador en su lengua, e incluso ancianitos con esos proclamadores en español que ya no pueden llegar a la iglesia, esas evidencias que transmiten
gozo, alegría, y volvemos a darle toda la honra y toda la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro patrocinador, Él es el dueño de la Facultad de Teología y Él es el verdadero rector de esta facultad. Pastor, nos gustaría hacer este cierre preguntándole cómo ha sido su estancia en la facultad, porque usted ha tenido esta virtualidad. Usted fue alumno y ahora es egresado, pero usted ha sido maestro en varias generaciones. Prácticamente está empezando, está la quinta generación ya trabajando en su formación, y vamos a estar reclutando la generación número 6 para todos aquellos que quieran integrarse a este proceso de formación. Para esta generación son 50 materias, para esta generación 2 lenguas bíblicas, un curso propedéutico que es una delicia, es un regalo del cielo. Traemos maestros de Alemania, de Francia, de Inglaterra en español. Tenemos maestros de Argentina, de Venezuela, de Colombia, maestros de Centroamérica, de Perú, de Ecuador, de Estados Unidos y de México. Nuestro principal grosor está en México. La mayoría de nuestros alumnos son de Oaxaca, porque este proyecto nació para Oaxaca, pero Dios en su gracia ha permitido que se expanda y haya crecido al interior de la República y en el habla hispana para América Latina. Somos una facultad multinacional, somos una facultad interdenominacional, también somos una facultad virtual, 100% en español, en fin de semana, y ha crecido gracias a la voluntad, al respaldo y el amor de Dios para su obra, porque este proyecto no es un proyecto personal, no es un proyecto de una familia, no es un proyecto de una iglesia o de una denominación. Este es un proyecto del reino. Este es un proyecto que nace en el corazón de Dios. Pastor, ¿cuál ha sido su experiencia como maestro? Platíquenos para después hacer el cierre de esta valiosísima entrevista. Le escuchamos, pastor. Gracias. ¿Qué puedo decir? Para mí esto es otro nivel, pastor. Porque no es lo mismo ser un estudiante a que sea un maestro. Para mí es una de las experiencias más grandes de mi vida, el poder ser parte de la formación de muchas personas. Es una experiencia única para mí, porque aprendí bastante. Así como yo enseñaba, así yo aprendía. Las preguntas eran desafíos, eran retos para mí, y hasta con miedo de responderle equivocadamente. Preguntas que me hizo temblar, pero con la ayuda de Dios pudimos responder, tal vez no tan correctamente, puesto que muchas preguntas es difícil. Es difícil cuando hablamos de que Dios puede usar todo lo que tiene a su mano, ya sea para bendecir nuestra vida, ya sea como para maldecir nuestra vida. Usa lo bueno y lo malo. Y a veces cuando no estamos acostumbrados, pensamos de que Dios siempre tiene que llevarnos al bien, al bien, al bien, al bien, y que no va a permitir nuestros tropiezos. Pero ya nos dimos cuenta en el ciclo que nos presenta el libro de Jueces. Interesante, mucho aprendizaje para mí. La verdad me siento muy contento, pastor, muy contento, muy afortunado de poder experimentar eso y poder tener un aprendizaje más en mi vida como cristiano. Muchas gracias, pastor.
Para cerrar esta entrevista, me gustaría que se dirigiera a las personas, a los ministros, a los pastores, a los misioneros, maestros, evangelistas, líderes que forman parte de nuestras iglesias en habla hispana. ¿Cuál es su Claro, invitación? ¿Cuál es su recomendación para la Facultad de Teología? mira, mi recomendación es totalmente el 100% confiable. Mi recomendación es para todos aquellos que tienen la necesidad, aquellos que sienten necesidad de entrenarse, de prepararse, de tener el deseo de manejar bien el ministerio, porque hay que recordar que el ministerio que Dios puso en nuestras manos no nos corresponde a nosotros. Si no sabemos cómo ayudar, si no sabemos cómo administrar, pues nos decía un hermano, un misionero, dice, en el ministerio te haces o te deshaces. Y yo por eso le tenía miedo, hasta hoy. Pero gracias a la facultad, por las herramientas que me brindó, yo recomiendo a todos los ministros, a todos aquellos que necesitan seguir aprendiendo, aquellos que necesitan desarrollar su iglesia, aquellos que necesitan un crecimiento en su iglesia, simplemente que venga a conocer a esta facultad, que yo la recomiendo al 100%. Tiene todo lo que necesita un ministro, tiene todo lo que necesita un adorador, tiene todo lo que necesita un evangelista, todo lo que necesita un maestro, lo tiene. Así es que yo de la facultad me siento muy bendecido ser parte. He aprendido y seguiré aprendiendo, pastor. Muchas gracias, Pastor Hilario, un gran amigo, un gran ministro, un gran pastor, un líder nato que en su comunidad es muy, muy respetado, no solamente por las iglesias cristianas, aún hasta por el gobierno. Una persona extraordinaria a la que yo quise invitar precisamente porque su vida es un ejemplo y una inspiración. Su amistad me hace muy bien, pastor, y su testimonio me invita a insistir y a continuar en ese llamado al cual Dios nos ha exhortado y nos ha puesto. Pastor, padre, esposo, padre, abuelo, pero nunca Amén. deja de ser la misma persona. La persona que estoy entrevistando es con la persona con la que yo hablo allá en su casa cuando he tenido esta oportunidad de ir a predicar por las campañas que hacen en Mecayapan. Él ha sido el instrumento para que yo haya podido ir en muchas ocasiones y es la misma persona en la iglesia, es la misma persona en el auto, es la misma persona en la informalidad, pero también en la formalidad. Un siervo, un hombre de Dios, una persona que teme en verdad al Señor y que está en el camino porque ama a su Señor. Pastor Hilario, muchas gracias. Gracias en verdad por este tiempo, por este momento tan especial entre amigos, entrevistando precisamente a personas extraordinarias. Su testimonio de vida lo van a poder ver todos nuestros alumnos, nuestros maestros, y queremos aprovechar para enviarle un saludo al pastor Marcos Sosa en Francia, a Joaquín en Alemania, a nuestra amiga y maestra Paula Rey en Manchester, y a cada uno de nuestros amigos pastores, maestros que forman parte de la comunidad Urín y Tumín, los directivos, todos nuestros alumnos y los que toman cursos que no es precisamente el bachillerato teológico ministerial, sino que toman otros talleres, otras capacitaciones. Les enviamos un saludo y pastor, no sé si usted guste despedirse. Claro, pastor, me siento privilegiado
Gracias por la invitación, gracias a la facultad, gracias a todos los que nos dieron esta oportunidad para ser parte de esta gran familia de la facultad. Estoy muy contento, muy agradecido y muy afortunado, pastor. Que el Señor siga prosperando este ministerio, que siga creciendo, que siga teniendo más generaciones. Que el Señor lo bendiga, pastor. Bien, muy buenas noches, luces y perfecciones. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima entrevista. Gracias.